Gloria a Dios, yo sé que usted está de acuerdo conmigo. Gloria a Dios. Voy a leer un pasaje de la palabra del Señor, mis amados hermanos, que yo les sugeriría que todos nosotros, los que estamos interesados en el conocimiento de la palabra del Señor, todos nosotros nos interesemos por aprenderlo. Amén. Amén. De memoria, gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. O si no, de perdida, como dicen por ahí, ¿verdad? Escribirlo en algún lado. Amén. Amén. Y siempre tenerlo presente, ¿verdad? Gloria a Dios. Se los voy a leer en la Biblia Reina Valera de 1909. Esta es la versión anterior a la que tenemos, que es la del 60. A través de la modernización del lenguaje a veces se pierden cosas importantes. A veces preferimos las versiones más nuevas, ¿verdad? Porque son más fáciles, más prácticas. Pero a veces se pierden cositas en las traducciones. Y esta versión es la versión antigua, es en la que mi papá se convirtió hace más de un medio siglo. Entonces, y recuerdo que la leía cuando yo estaba pequeño y el lenguaje se me hacía un poco complicado, ¿verdad? Porque es un español clásico. Recuerda, la Reina Valera es una obra en sí, aparte de ser espiritual y todo lo demás, es una obra clásica del periodo del español clásico de 1500 y 1600. De la literatura española. Entonces, vamos a leer en la segunda epístola a Timoteo, gloria sea el nombre del Señor, por el apóstol Pablo. Capítulo 2, versículo 15. Gloria sea el nombre del Señor, mientras algunos hermanos lo buscan. Gloria a Dios. Le hacía el preámbulo acerca de la Biblia Reina Valera. Y hay otras Reinas Valeras que todavía están disponibles, que se llama la Reina Valera Purificada de 1602, que conserva mucho del lenguaje. Y esa Reina Valera de 1602 se llama así purificada porque a través del tiempo la Reina Valera ha ido siendo influenciada hasta cierto grado, y que ha perdido muchas palabras muy importantes. Por ejemplo, en San Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1, que la versión moderna utiliza la palabra verbo, del latín verbum, pero que originalmente en la versión Reina Valera de 1602, en lugar de usar la palabra verbo, usa la palabra correcta, que es logos, que es palabra. Donde dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, hablando de Jesús. Entonces Jesús es el logos, es la palabra. Gloria a Dios. Entonces lo leo en la Reina Valera de 1909, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En la Reina Valera moderna dice que usa bien. Pero la palabra está muy correcta aquí en la de 1909, que traza. La palabra trazar habla de hacer divisiones o líneas. Como cuando usted está trazando el diseño de una casa, que está tirando las líneas rectas para que la casa no salga torcida. Entonces, o las divisiones que pueda hacer, la cual usted dice: este va a ser un cuarto, este va a ser un baño. Usted está poniendo divisiones, trazando
divisiones en la casa. ¿Cuál era el pasaje? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Entonces, mis amados hermanos, usted y yo, la palabra del Señor nos manda que debemos de aprender a trazar bien la palabra de verdad. Eso es esencial antes de avanzar a cualquier otro lado. Es importante trazar bien la palabra. Porque ahorita mucha gente hace un revoltijo y después no le haya ni pies ni cabeza y dice, la Biblia es complicada, la Biblia es difícil, la Biblia no se puede entender, porque no saben trazar bien la palabra de verdad. Entonces, cuando usted traza bien la palabra o divide bien la palabra, porque así lo dice en la King James Version of the Bible, dice que divide bien la palabra de verdad. Entonces, todos tenemos esa obligación de saber dividir bien la palabra de verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, ahora sí vamos a entrar en tema. Gloria sea el nombre del Señor. La división principal que usted tiene que hacer es, en la Biblia, cuando usted está leyendo, usted tiene que leer, esto fue dicho o fue enseñado en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. Porque en la Biblia hay divisiones. Dice la Biblia, y Dios, dice en Génesis, dividió la noche o separó la noche del día. Había una división ahí. Entonces, mis amados hermanos, también separó o dividió las aguas de la tierra seca. O sea, Dios establece ciertas divisiones. Entonces, usted y yo debemos de aprender que hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. La palabra en el griego, tanto para pacto como para testamento, es la misma. Entonces, había un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento. Pero tiene que entender una cosa, hermanos. Que aún en el Nuevo Testamento, por eso me gusta mejor utilizar la palabra pacto, el viejo pacto y el nuevo pacto, para que la gente no se confunda. Porque el nuevo pacto no comenzó con el Nuevo Testamento. O sea, no comenzó con Mateo. El nuevo pacto comenzó con la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Porque si no hay muerte del testador, no puede entrar en efecto el testamento o el pacto. La Biblia así lo establece y lo vamos a leer. Entonces, todo lo que Jesús vivió y enseñó, lo enseñó bajo el antiguo pacto. Tenemos que entender eso. Por eso hay muchas cosas que usted ve en los 4 evangelios que no son aplicables para usted. Pero que Jesús las practicó porque Él nació, creció y murió bajo el viejo pacto, bajo el Antiguo Testamento. Jesús fue circuncidado. Pablo enseña que no necesita usted circuncidarse en Gálatas, ¿verdad? Jesús guardó el sábado. Usted no tiene que guardar el sábado. Hay gente que dice, oh, Jesús guardó el sábado, usted también lo tiene que guardar. No, Él nació, creció, vivió y murió bajo el antiguo pacto, porque Él vino a cumplir la ley y fue el único, recuerde esto, el único que cumplió la ley. Y si no,
Miren lo que dice San Juan. Gloria a Dios, vamos a ir a San Juan. Capítulo 7. Versículo 19. San Juan 7, 19. Hablando Jesús a los fariseos, fíjense, estaba en la fiesta de los tabernáculos y Jesús hablando a los fariseos les dijo: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Ay, pensé que la cumplían los judíos. ¿Y las élites como los fariseos y los saduceos? Porque los fariseos significa los apartados, como significa la palabra santo, ¿verdad? Los santos. Y los saduceos, los descendientes del sacerdote Sadoc, los del sacerdocio, y el pueblo en general también que estaba aprendiendo bajo las enseñanzas de ellos, y les dijo: ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Acaso no le dio Moisés la ley? Y hoy en día me están diciendo a mí: tú tienes que cumplir la ley. Si no la pudieron cumplir los judíos, el pueblo escogido por Dios, usted y yo, gentiles. Amado hermano, y hay algunos morenitos como yo, ¿verdad? Y dice: oh, yo no soy gentil, yo soy judío. Se creen judíos. Pero decir, amado hermano, a menos que usted se haga un ADN, ¿verdad? Y aparezca 99% judío, bueno, pues entonces, congratulations, como dicen por ahí, ¿verdad? Felicitaciones. Que no esté mezclado con hispano. Peace. Entonces, mi amado hermano, nosotros somos gentiles, la Biblia nos llama gentiles. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a comportar como judíos? ¿No? Entonces, volvemos a la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Jesús les dice: ninguno de ustedes ha guardado la ley. Para cuando le aparezcan por ahí algunos, ¿verdad?, guardadores de la ley, según ellos. Más que quebrantadores de la ley, hermano. Bueno. Así, mis amados hermanos, habiendo pasado estos escollos, y espero que haya establecido mi punto, vamos a ver, hermano, en el tiempo de hoy, hay personas que nos dicen: tú tienes que guardar el sábado, ¿verdad? ¿No nos ha oído? Amén. Gloria a Dios. Tienes que guardar el sábado, porque está en la Biblia. En la Biblia hay muchas cosas que están, pero usted no tiene que obedecerlas. Recuerde eso. Usted no tiene que circuncidarse. Dice la Biblia que sí. Sí, pero usted tiene que saber a quién se lo dijeron y bajo qué pacto lo dijeron. En el tiempo de Jesús tenían que circuncidarse todos los varones. Jesús se circuncidó. Y dice: Jesús es... entonces yo también. No. Él estaba bajo el viejo pacto. Él vino a cumplir el viejo pacto. Y fue el único que lo cumplió. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener eso en mente cuando usted lea en la Biblia, donde dice: y no comerás carne de puerco, ¿verdad? ¿Lee usted bajo el viejo pacto o bajo el nuevo pacto? Porque hay muchos por ahí que dicen: oh, no, la Biblia dice que no debes de comer puerco, es pecado. Y sí lo era. Lo era. Bajo el viejo pacto. Pero antes de eso, ellos podían comer. Podían. No había ninguna ley que les prohibiera. Pero bajo el nuevo, sí. Y yo le voy a decir una cosa: el pueblo de Israel, hasta en el viejo pacto, donde se les prohibía que no comieran carne
de puerco, hubo tiempos de guerra en que se comieron sus propios hijos. Cosa terrible y espeluznante. Bueno, vamos a ir a Éxodo 20, versículo 8. Éxodo 28. Recuerde, esto está en la ley, es parte de los 10 mandamientos. Y recuerde otra cosa, amado hermano, la ley no es solamente 10 mandamientos. La ley de Moisés abarca 613 mandamientos. Y no solamente esos 613, sino que los judíos le agregaron más. Lo que ellos llaman las enseñanzas de los ancianos, que se convierten en decretos llamados en hebreo takanots, que pasan de 1500. O sea, entre las verdaderas ordenanzas que dio en la ley Dios, que fueron 613, ellos le agregaron más. Por si la carga era ligerita para el pueblo y no era mucho eso, había que ponerle más. Por eso Jesús dijo, ustedes ponen cargas tan grandes al pueblo que ni ustedes pueden levantar con un dedo. Dios les pedía que cumplieran 613. Aparte que ellos le agregaron hasta llegar a 1500. Por si fuera poco. Gracias a Dios que no estamos bajo ese sistema. Y para aquellos que están enamorados del judaísmo ortodoxo, los ortodoxos, recuerden, son los descendientes de los fariseos y ellos mismos lo dicen. Y todos sus maestros tienen que probar su linaje hasta los maestros de los fariseos en el tiempo de Jesús. Entonces, no cualquiera puede ser un rabino, tiene que probarlo. Pero ese rabinismo está lleno de leyes de hombres. Por ejemplo, fíjese, en el judaísmo, usted no puede comerse una cheeseburger. ¿Por qué razón? Porque lleva queso. Y ellos nunca comen carne y queso juntos. ¿De dónde salió eso? En el tiempo de Jesús no estaba. Eso lo agregaron después. 200 años después agregaron eso. Y ahora no pueden comer eso. Alrededor del año 700 y algo, ellos agregaron de que usted debe traer una kippah, que es una gorrita aquí en la cabeza, que algunos latinos se creen judíos y se la ponen, haciendo el ridículo. Jesús jamás usó eso sobre su cabeza, jamás, siendo judío, porque no existía esa ley. Esa la crearon 700 años después de Jesús. Tiene alrededor de 800 años de existir. Disculpe. Entonces dice el versículo 8, dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Estoy leyendo la versión antigua, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, en la mar y todas las cosas que hay en ellos, que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, recuerde usted una cosa. ¿Cuál es el séptimo día? El séptimo día es el día sábado. Es el último día de la semana. No es el domingo.
el domingo es el primer día de la semana. Entonces recuerde usted, es el séptimo día. Y si no, agarre su calendario y vea usted cuál es el primer día de la semana ahí. Domingo es el primer día. Bueno, porque hay algunos cristianos evangélicos que dicen, oh, no, ahora el día de reposo, mire, en el hebreo es Shabbat. Y la palabra Shabbat significa parar, descansar. Eso significa que pararon, descansó. Entonces, en nuestro lenguaje se dice sábado. Entonces, pero en hebreo había sábado, que era el séptimo día, y habían sábados, que eran días de una festividad. Por ejemplo, el día de la Pascua, los panes sin levadura, no caían en sábado, en el séptimo día, no, caían en otro día, caían a media semana, pero se paraba, así como usted hoy en día, usted no va a trabajar porque es Memorial Day o porque es Labor Day y todo eso, usted para, no va a trabajar, bueno, la mayoría. Entonces también se llamaban sábados aquellos días en que no se trabajaba. Entonces, en inglés sí hay diferencia. En inglés dicen Saturday, que es el sábado, y Shabbat, que es el día en que no se trabaja. Bueno, entonces, en la Biblia, estamos hablando de Biblia. Porque si es de día secular, pues le llaman holiday, ¿verdad? Entonces significa parar, descansar. Amén, eso significa, ¿no? Usted no va a trabajar ese día. Entonces, mis amados hermanos, le decía que los cristianos hoy en día dicen, oh, el Shabbat ahora es el domingo. No es el Shabbat del domingo, sino que el Shabbat es el sábado. Amén, gloria a Dios. Hay dos grupos en el tiempo de hoy, de las muchas denominaciones cristianas que hoy en día que se llaman cristianos. Tenemos los adventistas del séptimo día y tenemos a los cristianos, a los mesiánicos, judíos mesiánicos. Y ambos dicen que guardan el sábado. Entonces, eso está bastante complicado, ¿eh? Pero para nosotros los cristianos no nos toca guardar el sábado. Bueno, entonces le decía que en la Biblia hay divisiones. Vamos a ver en Hebreos 8, versículos 12, 18 y 22, para ir rápido. Hebreos 8, versículos 7, me equivoqué, es Hebreos 7, versículos 12, 18 y 22. Usted lo puede leer en su casa de corrido. Y dice el 12: cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Fue cambiado el sacerdocio? Sí, aquí en el mismo libro de Hebreos dice que sí. Del sacerdocio arónico levítico al sacerdocio
de Melquisedec, que es el sacerdocio de Jesucristo. Él es sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces, cambiado el sacerdocio, también es cambiado o cambiada las reglas o la ley. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. En San Juan 2:17 dice, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dos leyes hay ahí. La ley de Moisés y la ley de la gracia. Entonces, en ambas hay reglas. En ambas leyes hay reglas y ambas simbolizan dos pactos. El pacto del monte Sinaí y luego el pacto del monte Calvario. Cuando Jesucristo estaba celebrando la Santa Cena con sus discípulos, les dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, hay una nueva ley, porque aquí dice cambiado. El sacerdocio cambia también la ley. Entonces estamos en un nuevo pacto. Amén. Dice la Biblia que traza bien la palabra de verdad. Entonces usted la va a trazar bien. Y luego continúa en el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál es el mandamiento anterior? De la ley. A causa de su debilidad e ineficacia. Y el 19 dice, pues nada perfeccionó la ley. ¿A quién perfeccionó? A nadie. Pero la gracia, esa sí perfeccionó a los santos. ¿Por qué? Porque la perfección de Jesucristo le fue imputada a los santos, quiere decir adjudicada a los santos. Ahora usted es perfecto delante de Dios por Jesucristo nuestro Señor, quien fue el perfecto que murió por usted y por mí, pagando por nuestros pecados. Entonces dice que queda pues abrogado. ¿Qué significa abrogado? Sin efecto. El mandamiento anterior. Hay quienes quieren vivir en las dos leyes, en la ley de Moisés y en la ley de Jesucristo, de la gracia. Usted no puede vivir en ambas. O está en una o está en la otra. O sea, el Calvario es un parteaguas, es un divisor. Entonces recuerde, la nueva ley de la gracia entró a funcionar cuando Jesús expiró en la cruz. Bueno, no sé cuánto me va a tomar esta enseñanza, pero no quiero pasar corriendo sin dejarle claro y enfatizado de que vivimos en la gracia, no vivimos en la ley. O sea, no puede usted soplar y tragar pinole a la vez, ¿verdad? O sea, decide por uno o decide por otro. ¿Amén? Bueno. Continuamos con el 22. Leímos el 18. Usted lo puede leer de corrido después. ¿Amén? Hasta en una versión fácil si usted quiere, ¿verdad? Una versión que es de ayuda nada más, ¿verdad? Y dice el 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor que el de la ley. Jesús es un fiador. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús es el que pone la cara, es el que se hace responsable de un nuevo pacto. Qué bendición tan grande. ¿Por qué quiere la gente vivir en el viejo? El viejo es duro y no lo podemos cumplir. ¿Sabe usted por qué? ¿Porque es mala la ley? No. La ley es buena y santa. Pero usted y yo estamos en un cuerpo de pecado
Y ese cuerpo de pecado no se sujeta a la ley de Moisés. ¿Por qué razón? Porque con el pensamiento usted peca. Hay gente que dice, Jesús dice que si uno ve a una mujer y la codicia, ya pecó. Pero Jesús no lo dijo en el nuevo pacto. Jesús estaba hablando en el viejo pacto y es el pacto de la ley. Muchos creían que era nada más cumplir lo físico. No, porque usted no es nada más físico. Usted es alma y espíritu también. Y si usted peca con uno de ellos, usted ha pecado. No solamente así pecó en el cuerpo, pecó en el alma o en el espíritu. Porque ¿qué dijo Jesús? O almas adúlteras, no dijo cuerpos adúlteros. ¿Por qué? Porque en el alma se peca. O sea, cuando usted piensa, es su alma pensando. ¿Ve usted? En la ley decía, no matarás. Y Jesús dijo, si usted está tan enojado que le dice a alguien raca, o sea, es como que lo hubieran matado. O sea, estaba tan enojado, es una expresión de ira cuando usted se quiere hasta rasgar las vestiduras, está tan bravo. Dijo Jesús, es como que ya lo hubiera matado. ¿Ve usted? La ley es dura y no nos podemos sujetar a ella. Por eso dijo Jesús, ninguno de ustedes la ha cumplido. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos? Ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplirla. ¿Ve usted? Y nos queremos amparar en la ley. Oh, hay que guardar la ley. Hay que guardar la ley. Nadie la puede guardar. Entonces, ¿por qué usted está diciendo hay que subir esta montaña sabiendo que nadie la ha podido escalar? ¿Qué hace usted perdiendo su tiempo subiendo esa montaña? Nadie la ha podido escalar. ¿Cómo la va a escalar usted? ¿Ves? Es una empresa inútil. O sea, no va a ningún lado. Mejor nos agarramos de las mejores promesas. Y ahora pasamos al 8:7. ¿Qué dice el 8:7? Porque si aquel primero, o sea, hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, perfecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál es el segundo? El pacto de la gracia. ¿Ve usted? Pero si lee el 6, dice, por ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador. Jesús es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, amado hermano, ¿por qué la gente insiste en el viejo? ¿Por qué no nos quedamos con las mejores promesas? Amén. Sobre mejores promesas. Entonces, sin muerte del testador, no puede ser confirmado el pacto. En Hebreos 9:16, Hebreos 9:16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién fue el que trajo el pacto de la gracia? Jesús. Entonces, ¿sabe qué? Jesús tenía que morir para que entrara a funcionar. Entonces, nadie anterior a la muerte de Jesús estaba en la gracia, estaba en la ley. Y Jesús jamás podía hablar en contra de la ley porque Él venía a cumplirla. Él no era juez de la ley, sino cumplidor de la ley. Y Jesús fue el único que la cumplió a la letra, al pie de la letra. Él no pecó, ni haciendo nada malo, ni pensando nada malo. ¿Ve usted? Él la cumplió. Entonces, Él tenía que morir para que ese pacto fuera sellado. Y fíjese, el 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma,
pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Y sabía usted que el malhechor que estaba al lado de Jesús murió ya cuando Jesús había muerto? Ya Jesús había pagado, entonces murió bajo la gracia. ¿Ve usted? Jesús murió a las 3. Este pobre hombre murió aproximadamente a las 6 de la tarde cuando el sol ya se va metiendo. Entonces, murió porque dice que pasó el soldado romano antes de que oscureciera, quebrando las piernas. Y fue cuando murió el malhechor que se salvó. Murió bajo la gracia. Dice de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, o sea, el pacto de la ley fue constituido por sangre porque fueron sacrificados corderos. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos que habían matado, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro de la ley y también a todo el pueblo. ¿Ve usted? El primer pacto fue con sangre. Y el segundo fue con sangre también. Uno de animales y el otro del precioso Cordero Jesús de Nazaret. Entonces, ¿no iba a ser mejor el pacto del Hijo del Dios Todopoderoso que moría y derramaba su sangre? ¿O iba a ser mejor el pacto en el que animales habían muerto? ¿Cuál pacto sería más superior? ¿El de sangre de animales o el de sangre del Hijo de Dios? ¿Cuál pacto es superior? Fácilmente sabe uno que es el del Hijo de Dios. Sangre pura, perfecta, del Hijo del Altísimo. Amado hermano, ahí queda establecido en qué pacto estamos. Y él mismo dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Y si no, lea lo que Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 en adelante, hablando de la cena del Señor. Disculpe. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, qué bueno que sabemos dividir bien la palabra de verdad. Gloria a Cristo. Vamos a ir a Efesios 2.15. Efesios 2.15. Estamos. Dos 15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. ¿Qué dice? Aboliendo las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, de los dos un solo y nuevo hombre. Dice, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amados, esto es súper interesante. Fíjese, hay algunas Biblias que erróneas hablan de un cuerpo entre judíos y gentiles. Pero vea usted lo que dice aquí. Que ahora estamos unidos a Dios. ¿Por qué? Porque las enemistades eran los pecados nuestros entre nosotros y Dios. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, las divisiones. Entonces, el Señor Jesús vino y abolió, aquí dice, las enemistades, y dice, la ley de los mandamientos expresados en promesas, para el que lo quiera seguir, queriendo practicar. Abolió. Usted está guardando una ley abolida. Quiere decir dejada sin efecto. Esa ley ya no tiene efecto. Porque el pacto segundo es mejor, dice, y es superior al primero. Y como ya lo expresé y lo dejé claro, el de animales, sangre de animales y sangre de hombre. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir a Romanos 10:4. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, el fin de la ley, hasta donde llega la ley, es hasta el monte Calvario. Termina en Cristo, porque Él es el autor de un nuevo pacto. Entonces, aquí dice, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo le dio fin a la ley para aquel que está en Cristo. Entonces, Cristo ya pagó. Ahora, todo aquel ser humano que muere sin Cristo, todas las cosas antiguas de la ley, esas le van a juzgar. ¿Sabe usted por qué? Porque en Cristo Jesús sus pecados y los míos fueron borrados, fueron quitados. Entonces, en el nuevo pacto, sus pecados son quitados. En el antiguo eran cubiertos cuando usaban corderos y machos cabríos. Por eso habla David y dice, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Recuerde, el que no sabe dividir la palabra de Dios dice, oh, nuestros pecados tienen que ser cubiertos. No. Eso es para los que estaban en la ley. Porque cuando Jesús murió, aquellos que ofrecieron machos, cabríos, corderos, decían, cárguenle mis pecados al cordero que sacrifico, que era tipo y símbolo de Jesús. Pero esos pecados estaban cubiertos hasta que Jesús viniera y los quitara. Y Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos machos cabríos lo cubrían temporalmente. Hoy en día, Cristo Jesús te los quita completamente y no se acuerda más de ellos. Es para decir, gloria a Dios, gracias Señor, que yo he sido malo y tú me has limpiado con tu sangre. Entonces, amados hermanos, vemos que el fin de la ley es Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí para. Pero tienes que estar en Cristo Jesús. Romanos 6:14. ¿Qué dice Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado ya no tiene señorío sobre usted, porque usted no está bajo la ley,
sino bajo la gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces usted ya no está obligado a guardar el sábado, a circuncidarse, a no comer puerco, ni comer ningún otro bicho, sino que ahora usted está bajo la gracia. Gloria a Dios. En Romanos 11:13 dice la Biblia que el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles. Y también lo leímos en Timoteo, que el apóstol Pablo habla de que él es apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Entonces, ¿quién es el apóstol de nosotros los gentiles? El apóstol Pablo. Sus enseñanzas. Por eso, mire, hay muchos que agarran otros libros y dicen, ay, pero este dice diferente, ¿y por qué tengo que usar este? Porque va para los judíos. El apóstol Pablo habla del evangelio que él predica y dice de mi evangelio. O sea, ¿hay otros evangelios? Sí, el apóstol Pedro fue a los judíos, a los cristianos judíos. ¿Ve usted? Dice al apóstol Pedro, hablando el apóstol Pablo, dice, pero a Pedro, dice el apóstol, se le dio, dice, el evangelio a los judíos. O sea, el de la circuncisión, dice el apóstol. Pero a los gentiles, ese le fue dado al apóstol Pablo, dice, pero el de los gentiles me fue dado a mí. Entonces, ¿cuál es tu apóstol? Así de sencillo. Tienes que dividir bien la palabra de verdad. Usted ve las enseñanzas de Santiago, bien duras y estrictas. Recuerda, él era judío. Y si usted lee la introducción, dice a las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. Tan dispersa. Ajá. A las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Quién era Israel? Jacob. ¿Eres tú? ¿Cuál de ellas eres? Puedes decir tú, oh, yo desciendo de Efraín. Yo soy de Efraín. ¿Verdad? No. Está muy difícil eso. Que alguien pueda probar que es de la tribu de Isaacar, de Zabulón. ¿Cómo lo vas a probar? Está difícil. Hermano, que el Señor se lo demuestre. ¿Verdad? Se lo revela. O sea, yo tengo a mi hermano Rubén. ¿Verdad? ¿Y yo? Pero usted, ¿cómo va a saber de aquí a 1000 años de quién descendieron mis hijos? ¿Era de Efraín o era de Rubén? No se sabe. Quizá podemos tener parecido genético, somos hermanos, pero ¿cómo va a saber quién es quién? A menos que le hayan hecho un ADN 1000 años atrás o 3000 años atrás, este es el ADN y ahora este tiene el mismo ADN. Ah, ok, es descendiente de ahí. Ahí está difícil la cosa, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, volvemos a la palabra del Señor. Estábamos en Romanos 9. No, 3. 11:13. 11:3. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. ¿Quién de los apóstoles dice yo soy apóstol de los gentiles en la Biblia? Solo él, no hay ninguno más. Apóstol de los gentiles. Por eso es que el apóstol Pablo escribió 14 epístolas o cartas, de las cuales hay 13 dirigidas a los gentiles y una a los judíos para decirles, ¿sabe qué? La ley que ustedes obedecen ya se cumplió. Que es Hebreos. Entonces, la carta 14
va para los judíos diciendo, ¿saben qué? Esto ya se cumplió. Olvídense, muchachos, estamos en el nuevo pacto. Ya está cumplido el viejo por Jesucristo. Entonces, perseveramos en la doctrina del apóstol Pablo. Ahora, pasamos a Gálatas 2:16. Aquí estamos en el vecindario, Romanos, Corintios, 1 y 2 Corintios, luego Gálatas. Para darle una manita. Yo sé que usted es diestro en la Biblia y pronto lo encuentra, pero le doy una manita de gato, ¿me? 2:16. Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por eso es justificado el hombre. La palabra justificado significa declarado justo. ¿Qué dice la Biblia? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, declarado justo por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted no le puede decir a Dios, mire Señor, declárame justo porque yo guardé el sábado. Yo no comí puerco. Yo me circuncidé, Señor, acuérdate. Por las obras de la ley, nadie será declarado justo, sino por la fe de Jesucristo. Gloria a Dios. Y el apóstol dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Gloria a Dios. Más enfático no se puede, mis amados hermanos. Ahora, ¿en cuál día de la semana dice Pablo que debemos adorar a Dios? Amén. Vamos a ir a Romanos, ya que estamos aquí en el vecindario. Romanos 14. Gloria a Dios. Romanos 14. Gloria a Cristo. Dice 14:4. ¿Tú quién eres? Le está haciendo una pregunta a Pablo. Que juzgas al criado ajeno. Cuando se habla de criado, está hablando que él tiene un señor. El criado tenía su señor. Quiere decir el esclavo, el servidor. Tenía alguien que lo mandaba. Y dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o sea, para su propio señor está en buenos términos o cae, o está en malos términos. Pero estará firme, está hablando del creyente, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea que Dios es el que está sosteniendo a ese siervo de él. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Uno juzga y dice, oh, hoy es sábado, hoy no voy a trabajar, hoy voy a ir a la iglesia. ¿Ve? Es el judío el que hace diferencia entre día y día. Otro juzga, o sea, otro juzga quiere decir que examina, dice, iguales todos los días, examina todos los días y dice, son iguales todos. Dice, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Aquel
dice, para mí todos los días son iguales. ¡Qué bien! Ese es un creyente. El otro dice, no, para mí no. Este día es el día que voy a guardar yo. O sea, tú no puedes juzgar a nadie. En Cristo somos libres. Si hay un hermanito que dice, yo quiero ir a la iglesia el sábado, qué bien que vaya el sábado, pero que no diga, yo guardo el sábado. Porque si tú estudias la ley, en Éxodo 31, ahí está los reglamentos de guardar la ley. En los reglamentos de guardar la ley está, tú no puedes juntar fuego en sábado. Si se levanta la abuelita a hacer pancakes en la mañana, ¿verdad? Hacer de comer, o la mamá, y dice que guarda el sábado, está quebrantando el sábado. No lo está guardando, lo está violando. ¿Y qué dice Santiago? Dice que el que guarda la ley y viola en un punto se hace culpable de todos. 613 se voló, porque violó uno. Dice, se hace culpable de toda la ley, que la violó. Y el que quiere guardar la ley dice que tiene que guardarla toda. No puede guardar solo los 10 mandamientos, toda. Entonces, el que viola un punto se hace culpable de todos. No solamente los 10 mandamientos, 613. Bueno, está duro. Entonces, ¿qué otra cosa dice allí? El que viola el sábado, ¿qué dice la ley? Hay que matarlo. Ahora, si son adventistas o son mesiánicos, háganse ustedes la pregunta, ¿a quién en su grupo o religión han visto que ha violado el sábado? ¿Alguno has visto que ha violado el sábado? Que ese día se fue, antes de irse a la iglesia, se fue a desayunar al IHOP o al Denny's. Y de ahí se fue para la iglesia. Y no se fue caminando, se fue en carro. Dice la Biblia que si prendes fuego, estás violando el sábado. No encenderás fuego. Y tú dices, ay hermano, eso es una exageración la que usted está diciendo. No. Examina a los judíos ortodoxos. Si ellos van en carro a algún lado el día sábado. Ninguno va en carro, nadie va en carro. Porque según están guardando el sábado. Y eso es una violación para ellos. El siquiera presionar el botón del elevador el sábado para ellos es pecado. Es violación del sábado. ¿Sí? Entonces, ¿y tú vas en carro a la iglesia el sábado? Estás violando el sábado. ¿Y qué dice la Biblia que hay que hacer con los violadores del sábado? Hay que apedrearlos. ¿Cuántos de tu iglesia han sido apedreados ya en los años que tiene de existir tu iglesia? No, pues a nadie. Oh, entonces no estás cumpliendo tú tampoco el sábado. Te demanda que debes de apedrearlos. No estamos diciendo bellas eso, no. Pero estamos hablando de la ridiculez de decir que estamos guardando algo que no estamos guardando. Hoy en día, si haces eso, te meten a la cárcel. Vas y alguien, y aunque sea culpable de violar el sábado y lo matas a pedradas, te vas a la cárcel. O quizás te den hasta la silla eléctrica, ¿verdad? Si hay muerte ahí. Entonces, es una ridiculez, ¿verdad? Entonces nos quedamos 9, 10. ¿Qué dice? 14, 8. No, es el 7, ¿verdad? Nos toca el 8. Dijo el 6, no lo estaba leyendo. Es el 6 el que sí. Sí, amén, gracias, Señor. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come,
porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Es para los que ayunan, ¿verdad? Ajá. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que uno se pierde y el otro no? No, no está hablando de eso. Está hablando que en todo caso le damos gloria a Dios. Ya sea que lo guarde, que no lo guarde, que coma, que no coma, no se pierde, sino que por todos modos la gloria es para el Señor. 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿Qué significa eso? Porque ninguno de nosotros vive para sí. Quiere decir para agradarnos a nosotros mismos. Ya no es lo que me agrada a mí, ahora es que es lo que le agrada a Cristo. Dice, porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Juzgas a tu hermano. ¿Sabe qué dicen algunos? El ir el domingo a la iglesia es la señal de la bestia. Tú estás perdido. Porque estás guardando el domingo en la señal de la bestia. Dice, ¿tú quién eres para juzgar? Y si no, guardamos el sábado que estamos en pecado. Dice. ¿Ve usted? Dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a Colosenses. Colosenses, después de Filipenses. Capítulo 2 de Colosenses. Comenzando en el 14. ¿Qué dice? Hablando de Jesús, dice en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quien Jesús lo hizo, que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Porque no nos podíamos sujetar a ella. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué dice despojando? Despojar quiere decir quitándole algo. Todo poder de los principados que tenían sobre tu vida y sobre la mía, Jesús le quitó ese derecho. Los despojó de ese derecho, que antes estábamos sujetos y éramos esclavos del pecado. Dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso tenía que haber una cruz para que Jesús muriera, que era el lugar de sacrificio. Era el altar de sacrificio donde Jesús ofreció su vida. Por tanto, nadie os juzgue. O sea, ese por tanto quiere decir por esa razón. Porque Jesús fue clavado en la cruz, haciendo morir en su cuerpo las enemistades que habían en contra de Dios. Dice, por tanto, por esa razón nadie los juzgue. Estoy hablando en español moderno. Por tanto, por eso nadie los juzgue en comida, o sea, que comen o que beben. Hay algunos por ahí que dicen, no debes de beber café, ni tomar Coca-Cola, Pepsi-Cola, Spur-Cola y todas las demás esas que tienen cafeína. Dice, no, tú no puedes beber eso, es pecado. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días. O sea, ni en comida ni en bebida. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie te puede juzgar. Estás comiendo chicharrones en salsa, eso es pecado. A los que tienen hambre ahorita, ¿verdad?
con el kilo de tortillas. No, tú puedes comer. Nada más da gracias a Dios primero. Amén. Ora, para que sea santificada tu comida. Gloria a Dios. Nadie los juzgue en comida o en bebida. Gloria a Dios. O en cuanto a días de fiesta. No está hablando días de fiesta. Oh, hoy está la fiesta, vamos a ir a bailar. No, no está hablando de eso. Está hablando fiestas judías. Nadie te puede juzgar porque tú no estás guardando una fiesta judía. Originalmente, en el Antiguo Testamento habían 7 fiestas. Y el pueblo de Israel estaba obligadas a guardarlas, esas fiestas. Obligados a guardarlas. Tú no, nadie te puede juzgar de eso. Otros dicen, oye, ahora quiero celebrar. Está bien, no hay problema. Pero tú sabes que no es para tu salvación, es porque tú quieres gozarte en lo que dice en el Antiguo Testamento, y qué bueno, ¿verdad? Pero nunca lo utilizas para decir, oh, yo soy más santo, oh, yo estoy salvo porque guardo esto. No, nada de eso. No. Es porque te gusta recordar lo que Dios dijo ahí. Amén. Entonces nadie te juzgue. Y si otro lo celebra, déjalo. Pero que no venga a decirte, tú estás perdido y vas al infierno porque no guardas esa fiesta. Tú estás libre. Nadie te juzgue por las fiestas judías. Amén. Luna nueva. Se celebraban las lunas nuevas en Israel. Tú no estás obligado a guardar eso. Oh, tengo que celebrar la luna nueva. Ya viene la luna nueva. Oh, días de reposo. Hermano, el que no sabe Biblia piensa, oh, el día de reposo es nada más el sábado. No. Dice días, plural, días. Y en esta versión dice o sábados. Pero sábados viene de la traducción de Shabbat. Shabbat. Entonces no es un solo Shabbat, es Shabbat. ¿Por qué? Porque los días de celebración en Israel, aunque cayeran en martes, en jueves, eran Shabbats. Cuando Jesús murió, hubieron varios Shabbats y se llamaba un sabatón, ¿verdad? O sea, un sábado largo porque caían varios sábados, uno tras otro. Shabbats, sábados, días de reposo. Estaba leyendo la de 1569. Amén. Y luego dice el 17, todo lo cual es sombra. ¿Cuál es sombra? Esos días son sombra. Cuando tú ves sombra, ¿qué quiere decir? Si tú ves mi sombra, quiere decir que por ahí está Efraín y estás viendo su sombra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todas esas cosas son sombras. Las fiestas judías, por ejemplo, son sombras de lo que ha de venir, de lo profético, y fue viniendo progresivamente. La Pascua, sombra de Jesús. El día de los panes sin levadura, sombra de Jesús. La primicia, sombra de Jesús. Todo esto es sombra. Todo es sombra, pero el cuerpo es de Cristo. La realidad es de Cristo. ¿Ves? Entonces, todo eso es sombra. Nadie te puede juzgar. Estamos libres. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. El Señor es bueno. Entonces, mi amado hermano, tú no estás obligado a guardar la ley. Así de sencillo. Gloria a Cristo Jesús. Le voy a pedir, hermano, que me busque ese pasaje en Santiago, que dice que el que viola la ley en un punto se hace culpable de todo. Mientras yo voy a ir, le hice mención de Números 31, versículos
14 y 15. Está en Santiago 2:10. Santiago 2:10. Amén. Gracias, hermano. Éxodo 31. Dice 14 y 15. Gloria a Dios. Yo creo que lo anoté mal. Bueno. Yo creo que esa escritura se la voy a deber porque yo creo que la anoté mal. Gloria al Señor. Amén. Vamos a dejar eso ahí. Gloria a Jesús. Entonces vamos a ir a Santiago 2. Gloria a Jesús. Santiago 2. 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, mi amado hermano, claramente está que no podemos guardar la ley. Ya lo leímos. Jesús dijo, ustedes no la guardan en San Juan 7:19. El apóstol Pedro también dijo en el libro de los Hechos, creo que es el capítulo 16, dijo, ni nosotros ni nuestros padres pudimos guardarla. Y dice el apóstol Santiago, el que guarda la ley y la viola en un punto es culpable de todos. Entonces sus padres de los judíos, conociendo la ley, violaron la ley y no la pudieron guardar. Y usted y yo pensamos que la podemos guardar. Y usted dice, entonces, ¿por qué Dios trajo la ley? En el libro de Gálatas nos dice que la ley era un ayo. ¿Qué significa ayo? En algunas versiones la traduce tutor, pero un ayo era un anciano que era el esclavo en una casa de una familia muy rica, muy pudiente, y este anciano de confianza tomaba al niño, hijo de los dueños, de la mano y se lo llevaba a la escuela, lo iba cuidando para que el niño llegara seguro y salvo a la escuela y entregárselo al maestro. Una vez entregado el niño, ya el ayo no era responsable de ese niño, y ahora era el maestro. Lo mismo la ley era ese anciano
que llevaba al niño, en este caso era el pueblo de Israel, el pueblo judío, y iban a ser entregados al maestro. De ahí en adelante el maestro, que es Jesús, se hizo cargo. En otras palabras, la ley apuntaba, señalaba el camino hacia Jesús. Una vez Jesús vino y la ley testificó de él, porque Jesús mismo dijo, Moisés y los profetas, los salmos de mí escribieron. Entonces la ley apuntó a Jesús. La ley no era el fin, sino era el señalero hacia Jesús. Cuando el pueblo de Dios y usted y yo nos damos cuenta que no podemos guardar la ley, porque es imposible para nosotros por ser gente pecadora, caída, entonces no vemos otra cosa más que la necesidad de alguien que nos salve, porque la ley no nos puede salvar. Entonces, y este es Jesús, Él es el único que nos puede salvar. La ley nos condena porque nos declara, justamente la ley nos declara culpables. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios que proveyó un Salvador que nos libra de las consecuencias de la ley. Entonces, la ley, ¿qué es la ley? La ley es el doctor que nos da el dictamen de que estamos enfermos. Usted cuando va al doctor y el doctor le dice, estás enfermo, no lo curó. Si no le dio medicina, lo mandó enfermo a su casa. Entonces, la ley es el doctor que nos dice, estás enfermo. Pero Jesús es la medicina para nuestra enfermedad. Entonces, gracias a Dios por el doctor que nos dio el dictamen. Por eso sabemos que necesitamos a un sanador que nos sana de la enfermedad del pecado que se llama Jesucristo. Así que, mi amado hermano, le damos gracias a Dios por su bondad y misericordia. Espero, mi amado hermano, que nos haya quedado claro lo que nosotros, amados hermanos, hemos creído. Hay otros pasajes, amados hermanos, en los cuales quizá hable un poco en otro tiempo, pero por el día de hoy se nos ha acabado el tiempo, así que, mis amados hermanos, damos gracias al Señor. Pues Dios y Padre nuestro,